Bueno, entonces vamos ahora a la sección 23.5 del libro de Serway y el tema es, o subtema es campo eléctrico de una distribución de carga continua. Dice, con mucha frecuencia en un grupo de cargas la distancia existente entre ellas es mucho más reducida que la distancia entre el grupo y el punto donde se desea calcular el campo eléctrico, que ya hemos visto en la sesión pasada, la determinación del campo eléctrico, ¿no? En esta situación, el sistema de carga se modela como si fuera continuo, es decir, el sistema de cargas espaciadas en forma compacta es equivalente a una carga total que es distribuida de forma continua a lo largo de alguna línea sobre alguna superficie o por todo el volumen. Ah, miren, esto está relacionado, por ejemplo, también cuando estoy, y sí, pues es la parte de la física, por ejemplo, en mecánica de fluidos, o flujo de fluidos, transferencia de momento, de calor o masa, también se habla del continuo. No vamos a hablar, por ejemplo, en la temperatura o en la concentración, perdón, en la transferencia de masa a nivel molecular, sino a nivel como si fuera un continuo. Vamos a verlo en términos de concentración, una diferencia de concentración, una diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, está interesante, se puede aplicar, ¿no? Dice, para establecer el proceso de evaluación del campo eléctrico producido por una distribución de carga continua, utiliza el siguiente procedimiento. Primero, divide la distribución de cargas en pequeños elementos cada uno con una pequeña carga delta Q, como se muestra aquí en la figura. Después aplica la ecuación 23.9, que es esta, la del campo eléctrico que ya le hemos utilizado. Después aplica la ecuación, así está, para calcular el campo eléctrico debido a uno de estos elementos en el punto P. Es como que para la carga puntual, pero aquí si tenemos un delta Q, lo vamos a ver cómo está relacionado esto como el continuo, ¿sí? Ya como un todo. Y para eso nos sirve también el cálculo integral. Por último, evalúa el campo eléctrico total en P debido a la distribución de carga al sumar las contribuciones de todos los elementos de carga, es decir, aplicando el principio de sobreposición. Dice el campo eléctrico en P debido a un elemento de carga con una carga delta Q es este y parte de la ecuación que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto lo podemos aproximar como KE por la sumatoria de I, delta QI, RI por el vector unitario, ¿no? Entonces, esto ya también es el vector unitario. Esa es la distancia RI al cuadrado. Eh, el campo eléctrico total en P, bueno, este es el campo total eléctrico en P, ¿sí? Es este. Ahora, cuando tomamos el límite, cuando delta QI tiende a cero de la sumatoria de todo esto, ¿a qué se va a convertir? Pues se va a convertir a la integral, ¿sí? Gráficamente la integral que representa pues, el área bajo la curva, ¿no? Entonces representa todo. Donde la integración es sobre toda la distribución de carga, sería sobre todo esto, ¿no? Todo esto. La integración en la ecuación 23, esta ecuación es una operación vectorial y debe ser tratada en forma apropiada. Este tipo de cálculo se ilustra con varios ejemplos en los que la carga está distribuida a lo largo de una línea, sobre una superficie o en todo el volumen. Cuando realiza estos cálculos es conveniente que se utilice el concepto de densidad de carga junto con las siguientes observaciones. Dice, si una carga Q tiene una distribución uniforme en un volumen V, la densidad de carga volumétrica ρ se define como esta y tiene unidades de Coulomb sobre metro cúbico. Si una carga Q tiene una distribución uniforme sobre una superficie de área A, la densidad de carga superficial si sigma Q entre A es Coulomb, tiene unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. Si una carga Q tiene una distribución uniforme a lo largo de una línea de longitud, la densidad de carga lineal lambda se define como Q entre L, que tiene unidades de Coulomb sobre metro. Si la carga no tiene distribución uniforme en un volumen, superficie o línea, volumen, superficie o línea, las cantidades de carga de Q en un elemento pequeño de volumen, superficie o longitud son iguales a estas, que estas las vamos a utilizar más adelante. Dice, estrategia para resolución de problemas, cálculo del campo eléctrico. Se le recomienda el procedimiento siguiente para resolver problemas que incluyen la determinación de un campo eléctrico debido a cargas individuales o una distribución de carga. 1. Conceptualizar, establezca una representación mental del problema.
Piense cuidadosamente en las cargas individuales o en la distribución de carga. Imagine qué tipo de campo eléctrico produciría. Recurra a cualquier simetría en el arreglo de cargas para ayudarse o a visualizar el campo eléctrico. Categorizar. Analiza un grupo de cargas individuales o una distribución de carga continua. La respuesta a esta pregunta le dice cómo proceder en la etapa analizar, que es la siguiente. Si analiza un grupo de cargas individuales, use el principio de sobreposición cuando están presentes muchas cargas puntuales. El campo resultante en un punto en el espacio es la suma vectorial de los, este, de los campos individuales debido a las cargas individuales. Ecuación 23 días, que es esta, ¿no? Tenga mucho cuidado con la manipulación de las cantidades vectoriales. Puede serle útil revisar la suma vectorial en el capítulo. ¿No? Esas cuestiones vectoriales, ¿no? El ejemplo 23.5 demuestra este procedimiento. Si analiza una distribución de carga continua, sustituye las sumas vectoriales para evaluar el campo eléctrico total de las cargas individuales mediante integrales vectoriales. La distribución de carga se divide en piezas infinitesimales y la suma vectorial se realiza al integral sobre toda la distribución de carga. Es esta, ¿no? Les digo, es lo que representa la integral. Los ejemplos 23.6 al 23.8 demuestran tales procedimientos. Y se considere que hay simetría cuando trate con una distribución de cargas puntuales o con una distribución de carga continua. Saque ventaja de cualquier simetría del sistema que observe la etapa conceptualizar. Para simplificar sus cálculos, la cancelación de los componentes de campo perpendiculares al eje en el ejemplo 23.7 es un ejemplo de la aplicación de simetría, que eso lo vamos a ver más adelante. Finalizar, compruebe para ver si su expresión de campo eléctrico es consistente con su representación mental y si refleja alguna simetría que notará anteriormente. Imagine parámetros variables como la distancia del punto de observación desde las cargas o el radio de cualquier objeto circular para ver si el resultado matemático cambia de una forma razonable. Entonces, vamos a ver el ejemplo 23.6, que es uno de los ejemplos que aquí nos dice, es el 23.6. Sí, dice campo eléctrico debido a una barra con carga. Una barra de longitud L tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda y una carga total Q. Calcula el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia del eje X, ¿no? Del eje largo de la barra Y desde un extremo. Entonces, ahí están. P, que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia A desde un extremo, que se muestra aquí en la figura. P, carga dq es KE dq entre x cuadrada, el campo total en P es la suma vectorial sobre todos los elementos de la barra. Dice solución, conceptualizar, lo voy a poner aquí. Conceptualizar. El campo eléctrico DE en P, o sea, DE, esto es conceptualizar. El campo eléctrico DE en P, debido a cada segmento de carga sobre la barra está en la dirección X negativa. Acá, X negativa, ¿no? Entonces, es lo que se refiere. Porque cada segmento porta una carga positiva. Categorizar, ya. Categorizar. Ya que la barra es continua, se evalúa el campo debido a una distribución de carga en lugar a un grupo de cargas individuales, ya que cada segmento de la barra produce un campo eléctrico en la dirección X negativa. La suma de sus aportaciones se pueden manejar sin la necesidad de sumar vectores. ¿Sí? Entonces ya nada más solamente la dirección X. Analizar. Analizar. Supongo que la barra se encuentra a lo largo del eje X. DX es la longitud. Entonces X y DX es la longitud de un segmento pequeño y DQ o infinitesimal, ¿no? Y DQ es la carga sobre dicho segmento. Como la barra tiene una carga por unidad de longitud lambda,
la carga de Q sobre el pequeño segmento es, entonces esto quiere decir que dQ es igual a lambda por dx, que es lo que estábamos viendo anteriormente acá. Es esta, dQ es igual a lambda por dl o dx en este caso, ¿sí? Se encuentra la magnitud del campo eléctrico en P debido a un segmento en la barra que tenga una carga de Q. Entonces tenemos que el campo eléctrico diferencial del campo eléctrico es igual a KE por dQ entre x cuadrada, que aquí ya lo vemos como magnitud porque solamente está en la dirección x, ¿no? Entonces lo tenemos aquí. Entonces dQ es igual a lambda KE por lambda por dx entre x cuadrada. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? X cuadrada, aquí no se va. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya nada más tenemos DE igual a KE lambda de X sobre X cuadrada. Integramos. Para X esto, aquí esto es constante, no es función de X. Sale de la integral. Y aquí pues ya sería solamente el campo eléctrico, ¿no? Y acá sería desde A hasta L más A. Entonces aquí es el campo eléctrico con magnitud. Y luego aquí que tenemos pues es KE por lambda por la integral desde A hasta L más A de X sobre X cuadrada. Recordando un poco el cálculo integral, lambda, la integral de X a la N de X es igual a X a la N más 1 sobre N más 1 más una constante, ¿no? Esto lo voy a borrar porque ahí no parece una H. Y es N más 1. Siempre y cuando N sea distinto de menos 1, porque si no es indeterminado. Entonces aquí utilizamos que N es igual a menos 2. Entonces va a ser menos 1 sobre X desde A hasta L más A. Entonces aquí tenemos que el campo eléctrico es igual a KE. Lo voy a quitar el signo negativo. Bueno, al igual lo voy a dejar. A ver, igual a menos, voy a sacar el signo, perdón. Luego es aquí 1 sobre A, L más A. L más A menos 1 sobre A. Haciendo un poco de álgebra, menos KE por lambda. Saco como factor común. L más A por A. Y aquí va A menos L más A. Tenemos esto, bueno, aquí lo voy a poner así como corchete. Igual a menos KE por lambda sobre A por L más A. Más A. Y luego aquí se va a cancelar. O lo voy a hacer A menos L menos A. ¿Qué va a pasar? Pues se cancela A con A. Y me queda menos, que menos con menos da signo positivo. Entonces el campo eléctrico es igual a KE por lambda sobre A, que es L, A entre L más A. A ver, está como que media fea, la voy a poner aquí L. Y este sería el campo eléctrico del punto P. ¿Sí? Si L tiende a 0, aquí le voy a poner KE. A ver, espérenme, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, sí, lambda. Aquí me falta también
lambda es igual a Q sobre L de esta expresión, entonces la voy a poner nada más para dejarla, que en sí así estaría, pudiera ser que ya lo terminamos. Entonces lambda es Q sobre Q sobre L, y ya de aquí, pues ya esto se cancela con esta, y ya nada más nos quedaría A, y esa es la expresión, ¿no?, que tenemos. Ya tenemos aquí la carga total. Entonces aquí dice, si L tiende a 0, la ecuación 1, esta ecuación, si L tiende a 0, o sea, esta va a ser muy pequeña, va a ser mínima, se reduce el campo eléctrico debido a una carga puntual como se da por la ecuación. Entonces, si L es igual a 1, entonces E sería KE por Q entre A al cuadrado, que es lo que dice, ¿no?, en la ecuación 23.9. ¿Sí? Que es lo esperado porque la barra se encoge a tamaño cero. Esta barra pues ya va a tener eso. Entonces, ahora, por otra parte, dice, ¿qué pasaría si suponga que el punto P está muy lejos de la barra? O sea, este punto está muy, muy alejado. ¿Cuál es la naturaleza del campo eléctrico en tal punto? Entonces, esta es la ecuación que se utiliza. Partimos. Ahora, por otro lado, si A es mucho mayor a L, ¿qué va a pasar? Pues esto, a ver, déjenme ver. En tal caso se puede ignorar L. Entonces esto, a ver si aquí esto es aproximadamente igual a KE, aunque aquí esta la pone así, KE entre Q al cuadrado. Esta es exactamente la forma que esperaría para una carga puntual. Aunque de todos modos en el caso anterior, bueno, aquí es para A es mucho mayor a L. O sea, están muy, muy separadas. Y aquí lo pudiéramos tomar como en el caso de una carga puntual. ¿Sí? Bueno, entonces ahí en principio este problema se acabaría. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver este otro ejemplo. Dice, campo eléctrico de un anillo de carga uniforme. Un anillo de radio A porta una carga total positiva distribuida uniformemente. Sí, es esta la carga. Calcula el campo eléctrico debido al anillo en un punto P, que es lo que tenemos aquí, que se encuentra a una distancia X de su centro a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo. ¿Sí? Aquí tenemos la figura, anillo cargado de manera uniforme con radio A. El campo P sobre el eje de las X se debe a un elemento de carga DQ. Inciso B, el campo eléctrico total en P se encuentra a lo largo del eje de las X. La componente perpendicular del campo en P debido al segmento 1 es cancelada por su componente perpendicular debido al segmento 2. Entonces aquí lo pone en las componentes y este se cancela con este. ¿Sí? Bueno, entonces dice otra vez conceptualizar. Vamos a ver solución. Solución. Conceptualizar. En esta figura se muestra la contribución del campo eléctrico DE. DX, aquí, bueno, este es el DE. En P debido a un solo segmento de carga en lo alto del anillo. Este vector de campo se puede resolver en sus componentes de EX, o sea, es esta, es la conceptualización. Paralelas al eje del anillo y DE, que es la perpendicular, que esto es lo que representa, ¿no? Como T invertida es lo que representa el perpendicular. Esta figura muestra las aportaciones del campo eléctrico de dos segmentos en lados opuestos del anillo. Debido a la simetría de la situación, las componentes perpendiculares del campo se cancelan, que era lo que les decía. Esto es cierto para todos los pares de segmentos alrededor del anillo, así que puede ignorar la componente perpendicular del campo y concentrarse en las componentes paralelas. Entonces, categorizar, ya que el anillo es continuo, no lo vamos a ver así como que por cada carga, sino lo vamos a ver por todo el anillo. Esto es lo que se refiere con la parte esta del continuo. Se evalúa el campo debido a una distribución de carga continua en lugar de un grupo de cargas individuales. Sí, analizar, vamos a ver, analizar.
Evalúe la componente paralela de una contribución en el campo eléctrico en un segmento de carga de Q sobre el anillo. Entonces aquí tenemos esto, que es la ecuación 1. Entonces tenemos la expresión para el campo eléctrico de EX es igual a KE por DQ entre R cuadrada por el vector unitario, o está involucrado el vector unitario coseno de teta. R cuadrada, pues aquí tenemos a partir del teorema de Pitágoras, R cuadrada es igual a X cuadrada más A cuadrada. Y también, ¿por qué coseno de teta? Pues tenemos que el 2, la voy a poner aquí como está en el libro, coseno de teta es cateto adyacente entre la hipotenusa X sobre la hipotenusa. Entonces aquí ya lo que voy a hacer nada más, o lo que se hace es sustituir. Voy a poner esto un poquito más a la derecha. Bueno, ahí sí lo voy a poner aquí. KE DQ entre R cuadrada. No, R cuadrada no. Ya se sustituye, que sería X cuadrada más A cuadrada por coseno de teta. Sí, eso es lo que tenemos. Ahora, coseno de teta es cateto adyacente entre la hipotenusa. Vamos a poner X entre R, pero R vale la raíz cuadrada de, igual a un medio, ¿no? Que es equivalente a X cuadrada más A cuadrada a la 1/2, que esto sería R igual a X cuadrada más A cuadrada a la 1/2. ¿Sí? Entonces ya lo que se hace, pues se va a sustituir el coseno de teta en la expresión. Entonces, sustituyendo, voy a poner aquí, sustituyendo coseno de teta en la expresión en dx, dEx. Entonces, dEx, esto es igual a KE dQ entre X cuadrada más A cuadrada por X sobre X cuadrada más A cuadrada a la 1/2. ¿Sí? Entonces aquí podemos agrupar porque es la misma base esto. Entonces aquí lo que tenemos es dEx igual a KE X sobre X cuadrada más A cuadrada, esto elevado a la 3/2 de Q, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nada más, a ver, déjenme ver. X, integramos, esta va a ser pues el campo eléctrico de X, y aquí va a ser, estamos integrando con respecto a Q. Entonces, pues aquí también sería la carga total, ¿no? Entonces todo esto va a salir como constante porque estamos integrando con respecto a Q. Entonces sale de la integral, pues es una integral relativamente sencilla. Entonces lo voy a mover. Entonces aquí es el campo X es igual a KE por X sobre X cuadrada más A cuadrada elevado a la 3/2, y la integral sería Q. Entonces este sería el campo eléctrico y lo pones aquí como la ecuación 3 para el campo eléctrico. No lo voy a cerrar aquí. Aquí voy a ver cómo lo hace Serway, y es un caso particular en, no me gusta este color, no se alcanza a ver, en X igual a 0, o sea, aquí esto es
x igual a 0, ¿qué pasaría? Pues con base en esta ecuación, ex, pues va a ser 0. O sea, aquí esto se va a hacer 0 y por lo tanto esto, y por lo tanto el campo ex es igual a 0. Esto es consistente con la simetría del problema. Dice, además observa que en la ecuación 3, esta ecuación se reduce acá en Q. Entonces, esta ecuación, por un lado, es el campo eléctrico. Pero por otro lado, ¿no? Así lo ves que les digo a los chavos en mis cursos, cuando sí, X es mucho mayor, o sea, esta distancia es mucho mayor que el radio, ¿qué va a pasar? Esto implica que X es igual a K X sobre X al, al cubo, ¿no? Sí, porque se va a cancelar 2 entre, entonces aquí es el cubo por Q, entonces esto pues se va a cancelar 1 y va a quedar aquí K, E, U sobre X cuadrada. Esto es lo que se reduciría. De modo que el anillo actúa como una carga puntual para posiciones alejadas del anillo. ¿Sí? Entonces ahí nada más hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces ahí está eso. Ahora vamos a ver otro problema, otro ejemplo, que es el ejemplo 4, 23.8. Dice campo eléctrico de un disco con carga uniforme. Un disco de radio R tiene una densidad de carga superficial, donde recordando que la carga superficial es igual a, la habíamos visto anteriormente, que era, a ver, déjenme ver, por un lado, U sobre A. U sobre A, y también en términos infinitesimales, dq igual a ρ por diferencial diario. ¿Sí? Entonces nada más ahí para tenerlo en cuenta. Calcula el campo eléctrico en un punto P que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia X del centro del disco. ¿Sí? Otra vez solución. Conceptualizar. Si considera el disco como un conjunto de anillos concéntricos, puede ser el resultado del ejemplo 23.7, que es lo que estábamos viendo. O sea, aquí, o sea, como un anillo, pues varios anillos, ¿sí? Entonces, pudiéramos utilizar eso, que da el campo producido por un anillo de radio R y sumar las aportaciones de todos los anillos que constituyen el disco. Por simetría, el campo eléctrico en un punto axial debe estar a lo largo del eje central, o sea, aquí, porque los dos en eje perpendicular se cancelan. Categorizar, dado que el disco es continuo, se evalúa el campo debido a una distribución de carga continua en vez de un grupo de cargas individuales. Entonces, aquí analizar. Vamos a ver el análisis. Dice, encuentre la cantidad de carga de Q en un anillo de radio R y ancho de R como se muestra en la figura 23.17. Entonces, para eso utilizamos esta expresión. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a ver, el diferencial de área que está relacionado con este dr, dq es igual a sigma por dA, donde el diferencial de área es 2πr, que es el perímetro, 2πr por el diferencial de 2πr por dr, donde esto, ¿qué quiere decir? Que es el diferencial de área. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a, dq es igual a 2π sigma r de r, ¿sí? Ahora vamos a usar este resultado en la ecuación dada para EX, que es similar a bueno, es la que se obtuvo en el ejemplo 23.7. Entonces ahorita vamos a ver cuál es la ecuación. Miren, es esta ecuación, de EX. Bueno, si no te la voy a poner, la voy a reescribir. Y ahorita nada más vemos el caso particular, que es de EX es igual a KX de Q, si KX entre A cuadrada, a ver si es si no me recuerdo, X cuadrada a la 3
medios por DQ, por DQ. Entonces, KEX R cuadrada más A cuadrada. Nada más que aquí lo que nosotros, lo que va a cambiar es, y lo que dice es que A es igual a R para este caso en particular. Y Q, bueno, que ahí no es con DQ. Que más bien lo que se hace aquí es sustituir esta diferencial de carga aquí. Entonces DEX es igual a KEX sobre R cuadrada más X cuadrada, esto elevado a la 3 medios, por 2 pi sigma R de R. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues hacer un cambio de, bueno, más bien lo que es constante, pues ya lo sacamos. Y con respecto a quién estamos integrando, con respecto a R. Entonces esto lo podemos sacar hasta aquí. De la integral, que otra la que voy a hacer aquí es la integral. La integral, esta sale de la integración. Y lo integro del lado izquierdo, pues ya nada más es EX igual a 2 pi sigma K E X por la integral de R entre R cuadrada más X cuadrada elevada a la 3 medios. ¿Y de dónde a dónde vamos a integrar? Pues desde la variable. Aquí es R igual a 0 y R igual a R. Entonces esto es R igual a 0, R igual a R mayúscula, que es el radio del disco. ¿Sí? ¿Cómo se integra cómo se resuelve esa integral? Bueno, entonces aquí vamos a hacer el cambio de variable. U es igual a R cuadrada más X cuadrada. DU es igual a 2R de R. Entonces aquí tenemos esto, pero al igual y esto lo puedo meter para que tengamos el 2R. Entonces aquí, esto ya sería aquí. Lo voy a poner acá, miren. Esto sería DU, ¿no? Y esto sería U. Entonces voy a continuar con la integración. Nada más. EX es igual a pi por sigma por KE por X. Y no voy a poner los límites de integración, ¿sí? De U, digo, estrictamente también lo tendríamos que hacer, pero si regreso a los límites originales y regresando a la variable original, pues no hay tanto problema. U a la 3 medios. Entonces aquí me voy a enfocar nada más en la pura integración, ¿sale? Entonces, pero nada, no haya problema. Entonces la integral de U a la menos 3 medios de U. Entonces aquí de manera similar, utilizando esta la de X a la N de X, todo eso. Aquí sería U a la menos 3 medios más 1 entre menos 3 medios más 1. Y ya, ¿no? Ahorita lo voy a hacer así, sin constante de integración. Igual a esto es igual a menos 1 medio, ¿no? Entonces, menos 2, y esto es U a la menos 3, a ver, es a la menos 1 medio, ¿no? A ver. Bueno, entonces ahí está. Ahora voy a sustituir eso y regresar a la variable original. E a la X es igual a pi por sigma por KE por X menos 2. Y luego aquí la voy a regresar a la variable original y a los límites, ya evaluando los límites, quedaría como, a ver, ¿cómo quedaría? U, que sería R cuadrada más X cuadrada a la menos 1 medio. Bueno, si no le voy a quitar esto y voy a poner los límites de integración, ¿no? Que va desde 0 hasta R. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, 2, voy a poner aquí, menos 2
voy a sacar el signo pi por sigma por KE por X, que multiplica a, ya le voy a poner aquí, 1 sobre R cuadrada mayúscula, más X cuadrada, esto elevado a la 1 medio, menos 1 sobre 0 cuadrado más X cuadrada, esto elevado a la 1 medio, ¿sí? Entonces es la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior, que es lo que estoy haciendo. Nada más ahí con cuidado, porque luego hay veces que se les pasa y les digo por experiencia. Entonces voy a seguir con esto, 2pi por sigma por KE por X, ¿sí? Entonces, aquí, al igual y ya lo introduzco, este signo negativo, lo introduzco y esto me va a quedar positivo, 1 sobre X cuadrado a la 1 medio, espero que no haya problema, esto es X, menos 1 sobre R cuadrada más X cuadrada, esto elevado a la 1 medio. Entonces, de ahí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo introducir esta aquí, luego esta acá. Entonces, E a la X es igual a 2pi por sigma por KE. Lo voy a reescribir. Ahorita nada más, si no lo voy a borrar. X menos X sobre R cuadrada más X cuadrada. Esto elevado a la 1 medio, que es raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ahí, esto, pues X entre X, ya lo voy a hacer. Lo bueno de aquí es tener esto, como en el pizarrón. Pues esto es 1 menos, y este es el resultado del campo eléctrico cuando tenemos una esfera, que acá está, mira, un disco de radio con carga uniforme. Sí, es este. Ahora, nada más ahorita, finalizar. Este resultado es válido para todos los valores mayores X mayor a 0. Dicen, es posible, es válida, ¿no? Es posible calcular el campo cerca del disco a lo largo del eje al suponer que R mayor a X debido a eso. La expresión entre corchetes se reduce a la unidad para dar la aproximación cercana al campo. Si R es mayor a X, si R es mayor a X, quedaría, a ver, déjenme ver. Pues esto, pues será X sobre R. A ver, déjenme ver tantito. Si R es mucho mayor a X, implica esto, que esto es KE, donde también lo podemos ver como E0. E0 es la permisividad del espacio libre, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí terminamos estos problemas, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos el caso particular de que R sea mucho mayor a X. Nos dice Serway que va a quedar de esta forma, pero como que no quedaba tan claro. Entonces, ahora, utilizando esta expresión que es el del campo eléctrico, el caso general, esos son casos particulares, esto va a abordar este. Entonces, EX es igual a 2pi por sigma KE, y esta, como es mucho mayor a esta, entonces quedaría nada más R cuadrada. Entonces, X sobre R cuadrada, ya que R es mucho mayor a X, entonces es despreciable. Y R cuadrada, pues va a ser mucho mayor a X. Entonces, aquí quedaría menos 1 menos X entre R. Entonces, de esta desigualdad, lo podemos pasar dividiendo. 1 va a ser mucho mayor a X sobre R. Entonces, esto va a ser despreciable en comparación a 1 y va a pasar lo que dice Serway, que E a la X es igual a 2pi por sigma KE, y también lo podemos expresar como sigma entre 2 es 0, que es la permisividad. Ahora, es por un lado. Por otro lado, si X
y viene de la situación física que está acá, si X es mucho mayor, esto es la distancia del punto al punto P para determinar el campo eléctrico, es mucho mayor a R, entonces, otra vez, enfocándome en este término, X entre R cuadrada más X cuadrada, solamente va a sobrevivir el término de X cuadrada al un medio, y esto es X. X entre X es igual a 1, y sería 1 menos 1 es igual a 0. 0 por algo, pues da 0. Por lo tanto, E a la X es igual a 0. Son dos casos particulares. ¿Sí? ¿Cuál es? Este ya no lo aborda Servo porque pues, no queremos que el campo eléctrico sea igual a 0. Lo más bien lo que queremos es tener el campo eléctrico en un punto P dado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí se queda este problema. Ahora, vamos a ver por otra parte, dice las líneas de campo eléctrico, que es la sección 23.6. Dice, con aplicación de la ecuación 23.7, a ver, déjenme, voy a ver cuál es la 23.7 del 23.7, que es esta. Ecuación 23.7. Esta ecuación es la del campo eléctrico. Como vector es igual a la fuerza entre U0, la carga puntual. ¿Sí? Tenemos, se ha definido matemáticamente el campo eléctrico. Ahora debe explorar un medio para darle una representación gráfica. Una forma conveniente de visualizar los patrones de los campos eléctricos es el trazo de líneas conocidas como líneas de campo eléctrico, establecidas por primera vez por Faraday, las cuales relacionan el campo eléctrico con una región del espacio de la manera siguiente. El vector E del campo eléctrico es tangente a la línea del campo eléctrico en cada punto. La dirección de la línea indicada por una punta de flecha es igual al vector del campo eléctrico. La dirección de la línea es la fuerza sobre una carga de prueba positiva colocada en el campo. El número de líneas por unidad de área que pasan a través de una superficie perpendicular a dichas líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en dicha región. En consecuencia, las líneas de campo estarán cercanas donde el campo eléctrico sea intenso y separadas donde el campo sea débil. Entonces, aquí lo vemos en la figura 23.18, que este es también importante, la voy a dejar acá. Ahí así, líneas de campo eléctrico que atravesan dos superficies. La magnitud del campo es mayor en la superficie A que en la B. Así que estamos viendo acá. Entonces, debido a eso, la magnitud del campo eléctrico es más grande en la superficie A que en la superficie B. Entonces, con base en estas suposiciones, en estos términos. Además, si las líneas en diferentes ubicaciones apuntan en distintas direcciones, el campo no es uniforme. Entonces, aquí lo que tenemos es que el número de líneas n que emergen de la carga es igual al número que penetra en la superficie esférica. Por lo tanto, el número de líneas por cada unidad de área sobre la esfera esto lo vamos a ver, bueno, ahorita lo vemos, donde el área es la superficie. Bueno, esto viene acá, miren, ahorita vamos a ver en la parte de unas... en la figura 23.19 se muestran las líneas de campo eléctrico causadas por el campo creado por una sola carga puntual positiva, que es este caso. ¿Sí? Es este caso. Este dibujo en dos dimensiones solo muestra las líneas de campo que están en el plano que contiene la carga puntual, que son hacia afuera. ¿Sí? De hecho, las líneas están dirigidas radialmente alejándose de la carga en todas las direcciones. Por lo tanto, en lugar de una rueda plana de líneas, como la que se muestra en el imaginar toda una distribución esférica de líneas. Ahora, si se colocara una prueba de carga positiva en este campo, sería repelida por la carga fuente positiva, porque otra vez sabemos que cargas del mismo positivo se repelen, ¿no? Las líneas de campo eléctrico que representa el campo generado por una sola carga puntual negativa, que es este caso, están dirigidas hacia afuera. En ambos casos, las líneas siguen una dirección radial y se extienden hasta el infinito. Observa que las líneas se acercan entre sí conforme se aproximan a la carga, y indica que la fuerza del campo, a ver, observa que las líneas se acercan entre sí conforme
Ellos indican que la fuerza del campo se incrementa conforme se acercan hacia la carga fuente. Las reglas para dibujar, y aquí también se ve, ¿no? Esto es las líneas, las áreas oscuras son pequeñas partículas prendidas en aceite como se alinean con el campo eléctrico, producido por un pequeño conductor con carga en el centro. Las reglas para dibujar las líneas en un campo eléctrico son las siguientes. Las líneas deben empezar con una carga, en una carga positiva y terminar en una carga negativa. En caso de que haya un exceso de cada carga, pues son de igual magnitud. Nada más que aquí se relevan las cargas alejándose, ¿no? Con las líneas del campo eléctrico. Nada más lo en cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, líneas de campo eléctrico para una carga puntual más 2Q. Esta va a ser más 2Q. Y una segunda carga puntual menos Q. Observa que dos líneas salen de más Q por cada una que termina en menos Q. Aquí va a ser, por ejemplo, dice que 50 y 50 van a salir y 50 se van a ir a la carga. ¿Por qué? Porque está al doble de la carga negativa. Entonces, ahí es importante. Considerando solamente esta expresión, la aceleración es igual a la carga por el campo eléctrico entre la masa. ¿Sí? Si E es uniforme, constante en magnitud y dirección, la fuerza eléctrica sobre la partícula es constante y se puede aplicar al modelo de partícula bajo aceleración constante, que eso también viene de la mecánica clásica y le vamos a ver más adelante. Si la partícula tiene carga positiva, su aceleración se produce en dirección del campo eléctrico. Si tiene una carga negativa, su aceleración será en dirección opuesta al campo eléctrico, como le habíamos visto anteriormente. Entonces, para eso, vamos a ver este problema, dice, o este ejemplo. Un campo eléctrico uniforme, a ver, lo vamos a poner más para arriba para visualizarlo, se dirige a lo largo del eje X, al igual lo voy a poner para acá, ahí está, entre placas paralelas de cargas separadas una distancia D, que es esta. Tenemos la carga positiva, va hacia la carga negativa, que era lo que estábamos diciendo, lo que está diciendo este Serway. Una carga puntual positiva Q de masa M se libera desde el reposo en un punto A, junto a la placa positiva y acelera a un punto B junto a la placa negativa. Entonces aquí tiene la velocidad que es igual a 0 y aquí tiene una cierta velocidad. Sí, va de izquierda a derecha. Dice, encuentre la rapidez de la partícula en B al modelarla como una partícula bajo aceleración constante. Otra vez ahí está en la parte esta de conceptualizar, categorizar y analizar. Pero me voy a enfocar nada más en la parte de analizar. Nada más lo voy a ver. La parte de conceptualizar dice, cuando la carga positiva se coloca en A, es lo que tenemos acá, experimenta una fuerza eléctrica hacia la derecha debido al campo eléctrico dirigido hacia la derecha. ¿Sí? Categorizar, ya que el campo eléctrico es uniforme el campo eléctrico, una fuerza eléctrica constante actúa sobre la carga. Por lo tanto, el ejemplo es sobre una partícula con carga bajo aceleración constante. Y les digo a mis alumnos de la mecánica clásica, pues una partícula va desde un átomo, una carga o lo que sea, hasta planetas o lo que sea, no hay problema, ¿no? Lo vamos a considerar como partículas. Entonces, analizar. Entonces, vamos a utilizar la expresión de la velocidad como función de la posición. Entonces, tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces. Esto va a depender de los valores que tengamos. Tenemos la aceleración, las posiciones xf menos xy. Entonces la velocidad inicial va a ser 0. Entonces va a ser 2 veces la aceleración. Xy va a ser 0 también. X final va a ser d. Entonces nada más sería d. Entonces aquí sería la velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces a por d. Entonces ahí está, ¿no? Aquí podemos despejar la velocidad. Velocidad final, le sacamos la raíz cuadrada, que es igual a 1/2. Esto quedaría como 2 veces a por d. Entonces, de la expresión del campo eléctrico donde la aceleración es igual, como el campo eléctrico es constante, QE entre la masa.
Entonces lo que se va a hacer es sustituir, esto es de la expresión que habíamos visto anteriormente, esta. Entonces nada más para tenerlo en cuenta, entonces la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces por Q E entre la masa por la distancia, donde esto, luego así le hago también con mis alumnos, esto es igual a la aceleración, que parte de la segunda ley de Newton y de la definición del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esa es la expresión para la velocidad final que va a llegar acá. ¿Sí? Aquí nada más es expresar la velocidad, ¿sí? En términos de los parámetros que requerimos. La voy a simplificar, la voy a dejar como está en el libro. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces Q por el campo eléctrico por D entre la masa. Y esta es ya la forma simplificada, es un poquito mejor, ¿sí? Ahora, aquí. No, doctor, profesor, por Bueno, ahora está no. bien, está bien. Entonces, ahora dice, encuentre la rapidez, y voy a bajar esto, voy a ponerlo más para acá, inciso B, ¿no? Ahí así, ahorita voy a subirlo para hacer el... Encuentre la rapidez de la partícula en B al modelarla como un sistema no aislado, que eso también como que luego no está tan sencillo de comprenderse. Pero bueno, dice otra vez, solución a categorizar. Me voy a nada más a leerlo y me voy a ir a la parte de analizar. Categorizar. El enunciado del problema dice que la carga es un sistema no aislado. A esta carga se le transfiere energía mediante el trabajo realizado por la fuerza eléctrica que se ejerce sobre la carga, que aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esto es importante aquí. Ahí está. Entonces, trabajo realizado por la fuerza eléctrica que se fuerce sobre la carga, ya que, si no mal recuerdo, no, pues sí, ¿no? La fuerza es proporcional al campo eléctrico, ¿sí? A mayor campo eléctrico, mayor fuerza. O al revés, como quieran verlo, no hay problema. Entonces, la configuración inicial del sistema es cuando la partícula está en A y la configuración final es cuando está en B. A y B, ¿no? Entonces, analizar. Escriba la reducción adecuada de la ecuación de conservación de energía, ecuación 8.2 para el sistema de la partícula con carga. Y para eso necesitamos que, a ver, déjenme ver aquí. Entonces, esta W es igual al cambio de la energía cinética. Esa, pues ya saben ustedes. Sustituye el trabajo y las energías cinéticas con los valores adecuados para esta situación. El trabajo, por un lado, es fuerza eléctrica por delta X, ¿no? Que es fuerza por distancia, delta X, y la expresión para la velocidad, perdón, para la energía cinética es KB menos KA, la energía cinética en B menos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero esto pues va a ser igual a cero porque esto es igual a cero. ¿Sí? Entonces no hay. Entonces, de aquí, de la expresión del inciso anterior, tenemos que la velocidad es esta expresión. Y a ver, déjenme ver. Ah, no, pero no, vamos a dejarlo esto por un lado. Tenemos que lo pasamos multiplicando. Este es por otro lado, esta no es, esta no es. Aquí vamos a despejarla, ¿no? Lo voy a reescribir. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado es igual a Fe por delta X. Esto implica, pasa multiplicando, pasa dividiendo la masa. La velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces F por delta X entre la masa. Entonces la velocidad final para un sistema aislado es, no, la velocidad no es al cuadrado, ya la voy a poner, es igual a la raíz cuadrada de 2F por delta X entre la masa. Sí, y esa es la expresión. Bueno, antes de eso todavía faltan, dice, sustituye la fuerza eléctrica y el desplazamiento de X. Entonces, la fuerza eléctrica, esta fuerza eléctrica,
es igual a Q por E, y el desplazamiento es igual a D. Entonces, esto implica que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces Q por E por D entre la masa. Y son iguales, aquí son iguales. O sea, eso por una forma u otra, 2QE por D, y es igual a la expresión que habíamos obtenido anteriormente, es esta. Como se esperaba, dice, es igual. ¿Sale? Entonces, ya sea por una o por otra, por la ecuación de que el trabajo es igual al cambio de la energía cinética, o a partir de la ecuación para la velocidad final de la mecánica clásica, ¿no? Entonces se obtiene lo mismo, ¿sí? Y hasta ahí termina este problema. Bueno, entonces vamos a hacer un resumen. Dice definiciones. El campo eléctrico E en algún punto del espacio se define como la fuerza eléctrica, Fe, que actúa sobre una pequeña carga de prueba positiva colocada en dicho punto, dividida entre la magnitud Q0 de la carga de prueba. Es esta la expresión. Conceptos y principios. Este es un resumen, ¿no? Las cargas eléctricas tienen las siguientes propiedades. Cargas de signos opuestos se atraen y cargas del mismo signo se repelen. La carga total en un sistema aislado se conserva, la carga está cuantizada. Los conductores son materiales donde los electrones se mueven libremente. Los aisladores son materiales donde los electrones no se mueven con libertad. La ley de Coulomb afirma que la fuerza eléctrica que ejerce una carga puntual Q1 sobre una segunda carga puntual Q2 es F12 es igual a KQ1 por Q2 entre R al cuadrado por el vector unitario. Ahí está. Dirigido de Q1 hacia Q2, la constante KE, que se llama constante de Coulomb, tiene el valor KE, es el valor. La fuerza eléctrica sobre una carga Q en un campo eléctrico es esta. Está a una distancia R de una carga puntual Q, el campo eléctrico generado por la carga es esta. Otra vez, ¿no? Aquí tenemos el vector unitario. Desde la carga hasta el punto en cuestión, el campo eléctrico se dirige radialmente hacia afuera desde una carga positiva y radialmente hacia dentro hacia una carga negativa. Entonces aquí lo que estábamos viendo casi lo último, el campo eléctrico generado por un grupo de cargas puntuales se puede calcular al usar el principio de superposición. El campo eléctrico total en algún punto es igual a la sumatoria de los vectores eléctricos en todas las cargas, que es esto. Ahora, el campo eléctrico en algún punto generado por una distribución de carga continua es esta, donde dq es la carga de un elemento de la distribución de carga y r es la distancia desde el elemento hasta el punto en cuestión. Entonces, hasta aquí acabaremos con la parte de campo eléctrico y fuerza eléctrica a partir también de la ley de Coulomb, ¿sí?